Hola amigos, una vez más con ustedes, mi nombre es Juan Aleso, estoy con Carlos Olubica en este espacio que hemos dado en llamar El Derecho y el Revés. El Derecho y el Revés es un espacio de reflexión que busca encontrar aquellos hechos de la realidad que han sido ocultados por el poder. Hoy nos acompaña Juan Carlos Junio. Juan Carlos, desde muy joven, ha sido atrapado por el movimiento cooperativo y trabaja en esto desde ese momento. Por otra parte, ha sido diputado nacional hasta el 2015 por la ciudad de Buenos Aires y es el director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. No, gracias a usted antes de pasar, invitación. por favor, es un gusto poder entrevistarte. Decía que antes de pasarle la palabra a Carlos, hay una cuestión que querría preguntarte. Nosotros estamos en este momento en un marco de un proceso neoliberal, o quizás, para expresarlo un poco mejor, neocolonial, en donde las circunstancias se dan para que veamos una ciudad que es sujeto y objeto de negocios, y en donde me pregunto yo si este espacio, que es el espacio público, puede estar desmoronándose en lo que hace a la posibilidad de encuentro y, digamos, y compartir de la sociedad, o si no es así, por favor, querría tu opinión. Y si es así, querría saber si vos opinás que puede ser reversible este proceso. No sé si fui claro en la exposición. Sí. Yo, por mi enfoque ideológico, creo, e histórico, que todos los procesos, inclusive los más dramáticos y oscuros, son reversibles por parte de los pueblos, y creo que la historia lo demuestra, la historia universal y la historia de nuestro país. Cierto es que ese enfoque no quita que mientras se atraviesan los periodos oscuros haya situaciones muy dolorosas en términos sociales, en términos individuales, que sufran los seres humanos, que sufran y las naciones como colectivo social, pero son absolutamente reversibles porque en algún momento los pueblos, que a veces se aletargan, despiertan, reaccionan y fundamentalmente van encontrando los mecanismos de encuentro y unidad, que siempre ese es uno de los grandes desafíos de las mayorías nacionales: encontrarse, unirse y poder entonces enfrentar a los núcleos poderosos de siempre. Por lo tanto, creo que ahora también, efectivamente, yo coincido que en la Argentina desde el 2015 hay un gobierno engarzado con el poder real, o sea, hay una superestructura política que es parte del poder real. ¿Qué es el poder real? Las grandes corporaciones económicas, las grandes corporaciones culturales, las grandes corporaciones mediáticas, una parte del poder judicial, en fin, todo eso conforma un poder, un entramado, más allá de que adentro de sí mismo tiene fracciones y contradicciones, pero en definitiva ese entramado del poder real, que suele llamarse el sistema, lo que creo que está bien, es lo que los norteamericanos llaman el establishment, que aquí también a veces usamos esa expresión. Eso es lo permanente en el marco de una sociedad capitalista. Este es un gobierno que está imbricado con esos poderes reales, es parte de ese poder real. El presidente de la Nación quizá es el ejemplo más simbólico de todo eso, porque es un gran empresario, hijo de un empresario, o sea, hay un gobierno que la mayoría son CEOs, son millonarios, representantes de corporaciones extranjeras y locales. Por lo tanto, sus políticas no pueden ser otra cosa que la expresión de esos intereses económicos que tienen también esos intereses económicos
una ideología de la que se nutren y valores culturales y simbólicos que tienen que implantar en la sociedad. ¿Por qué digo que tienen que implantar en la sociedad? Esto el tema de los valores, de la cultura, de los símbolos, de los hábitos, no es un invento de Durán Barba. Durán Barba es una expresión circunstancial ni de Macri ni de Rodríguez Larreta. A lo largo de la historia de la humanidad, los núcleos dominantes, más allá de que lo hayan hecho con una notable conciencia o en forma más nebulosa, pero en definitiva siempre han tenido conciencia que tienen que dominar la cultura, que tienen que manejar los valores de la sociedad. Bueno, si no, Macri, no hay cómo dominar en términos económicos y políticos. Macri ha hablado más de una vez de que vino para producir un cambio cultural en la Argentina. Sí, efectivamente está bien tu acotación. Lo que quiero significar que esto de Macri, en realidad, que tiene ahora un desarrollo muy moderno, eso es cierto, porque la novedad histórica, en todo caso, es el cambio tecnológico, que hace que haya un televisor o un teléfono celular en el hogar más humilde y perdido del planeta y de nuestro país, cosa que no ocurría en otras épocas. Eso sí es un cambio cualitativo histórico muy grande. Lo que quiero significar es que el dominio de la cultura es un clásico del dominio universal. Macri, que a veces uno se confunde porque efectivamente es un hombre con grandes limitaciones culturales. Es evidente, no se trata de algún prejuicio de los que nos oponemos, sino que es evidente. Pero eso no quiere decir, como vos decís, que no haya una conciencia en el poder de que tienen que librar la batalla No, cultural. seguro que cuando te hacía mención de el sujeto y objeto de un negocio, está vinculado también al tema de la cultura, porque la cultura y la ciudad van juntas, no hay, Sí. no hay una separación. Sí, cultura y valores, digamos, valores culturales, Sí, sí, no sin solo duda. digamos, las políticas culturales, sino la cultura en términos de valores, de cánones, de lenguaje, todo eso que La extranjerización en todo es- eso que viene a su vez viene de los imperios mundiales, del imperialismo, más que nada en este caso del hegemónico del mundo, más allá de que también tiene su propia crisis, que es Estados Unidos, que es el imperialismo de la época, y por lo tanto también transmite su cultura al universo, ¿no es cierto? Y si hay un triunfo fundamental en esta época del imperialismo norteamericano, es en el triunfo de la cultura, justamente, que posibilita el triunfo del poder político en el universo, ¿no? Más que nada en la confrontación con la Unión Soviética. Como contrapartida de esta afirmación de Macri de que vino para producir un cambio cultural en la Argentina, desde nuestro campo, del campo nacional y popular, hemos planteado de alguna manera en la elección del 2015 que perdimos la batalla cultural. O sea que de ambos lados esto se visualiza o se ha visualizado en términos de un conflicto y un enfrentamiento de tipo cultural en sentido amplio, como decías vos, no hablando de las políticas. Fue quizá el factor culturales. determinante ese, sí. Después se pueden hacer infinitas reflexiones de errores propios, de situaciones circunstanciales, de alianzas acertadas o desacertadas, pero ahí hubo una franja de la sociedad, porque al fin y al cabo el macrismo obtuvo un triunfo por 2%, ¿no es cierto? Sí. Ahí en lo que los encuestadores y todo ese mundo llaman el fluctuante, que efectivamente existe una masa de ciudadanos que son muy poco interesados en la política, con poca cultura política, y que entonces fluctúan, no tienen identidades partidarias. Entonces ahí efectivamente hubo valores culturales que ellos lograron introducir y que inclinaron el fiel de la balanza. En tu pregunta inicial o en tu comentario inicial vos hacías referencia a la ciudad, y yo Así es. no quiero eludirlo. Efectivamente la ciudad, por razones similares a las que estamos conversando, ya hace 12 años que las gobierna el PRO, ganaron elecciones, no hay duda,
que ahí también tienen un triunfo cultural, porque más allá de que hay un núcleo de derecha tradicional en la ciudad de Buenos Aires, como lo hay en muchas otras ciudades del país, no somos los únicos, No, seguro. porque si vemos la última elección y vamos a ver las grandes ciudades y provincias enormes que el PRO ganó en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, Sí. bueno. Y en todas hay un núcleo de derecha tradicional con un rasgo anticomunista, antiperonista, antiobrero, prejuicioso en términos ideológicos, etcétera, etcétera, que nosotros podemos simbolizar en Recoleta y en el diario La Nación. Pero va más allá Sí, que Recoleta, sin duda. ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, evidentemente, y más con una figura como Carrió, que simboliza una expresión que intenta ser difusa, pero no hay duda que es una expresión clara de la derecha, muy reaccionaria, también antipopular, y que desde el costado ese de denuncismo y de ética confunde a una parte de la sociedad. Yo creo que acá hubo un fenómeno complejo, que el kirchnerismo, luego de la crisis del 2001-2002 en todo el país, generó, luego de resolver muy positivamente el tema de la deuda externa a partir de la punción que hizo Néstor Kirchner del 67% de la deuda, posibilitó la recuperación general del país, la activación del mercado interno, los famosos y verdaderos 5 a 6 millones creación de puestos de trabajo o el rol del Estado, la incorporación de 3,5 millones de personas que se incorporaron al sistema jubilatorio, o sea, se integraron, etcétera, etcétera. Se generó una situación económica de importantísima mejoría. Hubo años de crecimiento del Producto Bruto del 7-8%, y de una importante distribución de la riqueza. Ese fenómeno, que no tenemos posibilidad de explicarlo mucho más, también impactó en la ciudadanía porteña, que se vio beneficiada por ese proceso y que paradójicamente fue capturada por el macrismo, que tuvo, yo diría, la virtud de capitalizar eso como si fuera propio, cuando en realidad ellos eran los opositores, pero le encontraron la vuelta a que una parte de la ciudadanía porteña, porque otros ya eran macristas por naturaleza, confundan esa bonanza que venía en todo el país con el advenimiento del macrismo en nuestra ciudad. Y después, bueno, desplegaron lo que veníamos discutiendo y charlando antes, que es el tema de nuevos valores culturales, de una modernidad, e incluso, ¿por qué no asumirlo?, de un modelo de ciudad basado en los conceptos estos de lo individual como motor de la vida y de la historia, del éxito como motor de la vida y de la historia, de que los resultados de la mejoría económica o de cualquier carácter son solamente producto de mi esfuerzo individual y no de determinadas políticas sociales, culturales, de carácter colectivo de los gobiernos nacionales o de la ciudad. En fin, yo solo definiría eso como un autismo ciudadano, ¿no? Bueno, es una palabra muy discutida esa, pero son momentos de reflujo ideológico que no va a ser la primera vez que se generan, porque confluyen distintos factores económicos y culturales, circunstancias como las que relato y otras, que posibilitaron esta situación. Hubo reflujos mucho más graves en el mundo y acá en la Argentina que el de Macri, con consecuencias, digo, más graves en términos políticos. Por lo tanto, los que como nosotros tres somos veteranos de la vida, hemos visto otros reflujos culturales, dictaduras con un consenso social pasivo, pero consenso social, que luego se revertían contra
el propio consenso contra esa parte de la ciudadanía. Yo francamente creo, entonces, que lo que nosotros tenemos que luchar en la ciudad es ir a confrontar con esos valores culturales, demostrar que nosotros tenemos que ir a una ciudad solidaria, a una ciudad humanística, a una ciudad mucho más convivencial que ahora, que no se trata de expulsar a los pobres, a los extranjeros, a los bolivianos, a las prostitutas, a todas las minorías, sino que al revés, nosotros vamos a ser más felices si somos capaces de integrar otros valores. Un segundo. Hay una cuestión ahí que tiene que ver con el espacio público, si ese espacio público realmente no se está perdiendo como para poder generar un ámbito de discusión. Sí. Bueno, pero eso yo lo asociaría con un concepto que he leído en algún libro que lo publicaste como compilador de trabajos de distintos especialistas. La ciudad empresa, ¿nos podés hablar un poco de este concepto? Sí, pues puedo comentar ambas cuestiones. ¿Qué tienen que ver por eso? El espacio público, la ciudad empresa. Ahora tenemos, ese es del 2010, tenemos uno de hace muy poco sobre la ciudad, una investigación de 8 o 9 investigadores que aquí yo compilé, más moderna, más actual sobre nuestra ciudad. Así que vamos a ver si antes que se vayan le acerco un ejemplar. El espacio público está muy relacionado con una idea de ciudad-empresa, efectivamente. Puedo tratar de matar 2 pájaros de un tiro, porque estos señores que son empresarios están muy imbuidos de una mentalidad empresaria, de una eficiencia no social sino privada y de maximización de la ganancia, o sea, la eficiencia para maximizar la ganancia capitalista y no la eficiencia para mejorar socialmente el conjunto de la sociedad. Porque la eficiencia en sí mismo no es un elemento negativo, al contrario, es un elemento positivo. Las sociedades deben ser eficientes, las fuerzas políticas deben encontrar eficiencia en la gestión. Ahora, el asunto es si la eficiencia es para engordar a los más ricos o para que haya una eficiencia social y que el conjunto de la riqueza que genera la sociedad se distribuya en forma más equitativa. Porque lo cierto es que si no se genera riqueza eficientemente, no hay lo que repartir o lo que apropiarse en términos individuales. Por lo tanto, esa mentalidad de ciudad-empresa la tienen los gobernantes del macrismo, tanto Macri como Rodríguez Larreta y su gabinete. El espacio público, ellos lo conciben fundamentalmente como un espacio de carácter privado. Por lo menos hay una tendencia muy fuerte a que lo público se privatice. Ustedes fíjense, se me cayó el micrófono, ustedes fíjense, muchísimos inmuebles de la sociedad, terrenos, fundamentalmente terrenos, aunque ahora también edificios, galpones, departamentos, que podrían haber sido espacios públicos muy importantes, plazas, complejos que tengan plazas, centros culturales, anfiteatros, lugares de recreación para niños, etcétera, etcétera. En realidad lo que hacen es subastarlos para que se hagan edificios, y así vamos teniendo una ciudad cada vez más de cemento, cada vez menos verde, cada vez más invivible desde el punto de vista ecológico, porque hay una mentalidad empresaria. Antes de que nos encontremos, hablábamos fuera de cámara, yo le decía que soy de Colegiales. Allí hay un playón de 7 kilómetros ferroviario que está en desuso hace muchos años. ¿Qué querían los vecinos? Yo suelo no mencionar cuando los vecinos están en lucha, son vecinos ciudadanizados, digo yo, porque incorporan la idea de ciudadano, que es el vecino que lucha por sus derechos y tiene sus deberes. Reclamaban esto que de algún modo estoy diciendo, que esos 7 manzanas
sean un gran complejo urbanístico de carácter social y cultural, con cines, con anfiteatros, con grandes plazas, que hubiera generado eso allí en esa zona de la ciudad, un polo maravilloso, convivencial, que elevaría a la ciudadanía, que mejoraría el tejido social. En vez de eso, lo que van a hacer son torres, loteardos y torres. Yo participé un poco de eso, y las plazas, el último ejemplo chiquitito pero muy simbólico es el de la Plaza Clemente, también ahí en la zona de Colegiales. Clemente es el nombre que los vecinos ciudadanizados le pusieron a esa plaza. Querían hacer lo que le llaman un shopping abierto en esa manzana, cuando había una ley, hay una ley de hace 10 años que establecía hacer una plaza. En vez de la plaza, querían hacer un shopping. Así que hay una idea del espacio público muy inficionado por negocios y por lo privado como dominante y no lo público. Ahora, este proceso de colocar a los ciudadanos, a sus derechos, al espacio público bajo las reglas o la lógica del mercado, ¿empezó con Macri o tiene antecedentes acá en la ciudad? No, tiene antecedentes, yo diría, históricos, porque yo dije como al pasar que nosotros vivimos en una sociedad capitalista, y la sociedad capitalista está gobernada, está dirigida por capitalistas, o sea, grandes empresarios que son los dueños del capital y los dueños de lo principal del sistema productivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Macri lo que expresa, como decía antes, en forma mucho más pura, mucho más determinada y decidida a ese sector capitalista, pero no podría decir que antes la ciudad e incluso el país no estuvo muy determinada también por núcleos capitalistas que forman parte de ese poder real. Antes se denominaba más los monopolios, que eran los monopolios, siguen siendo extranjeros. Ahora hay corporaciones monopólicas locales, Techin, sí, Arcor, que ya incluso son internacionales, y muchas otras, por ejemplo las empresas de construcción, los laboratorios. Todo eso no es de hace 10 años. No, yo te lo casi preguntaba... diría que es después de 1824, que sí, digamos es cuando logramos después de Chacabuco, bueno, perdón, después de Ayacucho, que se terminó el colonialismo español, triunfamos en el continente y empezó, digamos, la vida independiente. Desde entonces viene ese proceso capitalista. Antes era el colonial, al que vos hiciste mención, que podríamos hablar. Creo que hay rasgos neocoloniales de este gobierno. Sí. Juan Carlos, en el caso específico de la ciudad, yo te hice la pregunta anterior porque me viene a la memoria un caso muy cercano que fue el de la década del 90 y la gestión en la ciudad del menemismo, sí, con la privatización, por llamarlo de alguna manera, de Puerto Madero, las concesiones en toda la zona de la costanera, la concesión del Golf Club en Palermo, en fin, como que ahí hay un antecedente ya donde el espacio público se empezó a transformar en negocio privado, ¿no? Ni que hablar, por eso yo creo que no se puede decir que todo comenzó el primer día de Macri. Que comenzó en los 90, yo diría que fue el gran episodio preliminar a pero ni siquiera podríamos decir que también fue el fundacional. Viene desde mucho tiempo, quizás desde Torcuato de Alvear, aquel intendente. Yo creo que es un proceso que necesitamos revertir efectivamente, para lo cual hay que volver a la cuestión de la política, porque en definitiva... Claro, porque hay digamos así, un accionamiento de expulsar determinados sectores sociales, generándole unas fronteras internas dentro de la propia ciudad. Sí, hay una expulsión, porque ustedes fíjense, nosotros tenemos el censo del 2010,
nos da 2.950.000 personas, que es exactamente lo mismo que en 1947, la misma. Solo que la política de estos núcleos poderosos de la ciudad ha sido todo el tiempo expulsar primero hacia la periferia de la ciudad y después afuera de la periferia de la ciudad, o sea, más que nada hacia el Gran Buenos Aires, los sectores más humildes, sectores de los hermanos americanos a los que no los quieren tener adentro de la ciudad, y tender a una ciudad cada vez más segmentada con un nivel social superior, ¿no es cierto? En vez de imaginar una sociedad cada vez más integrada, cada vez más igualitaria, elevando la condición económica y cultural de los sectores humildes, hay una tendencia a segmentar y a expulsar. Incluso el actual sur de la ciudad tiene mucho menos escuelas, mucho menos centros de recreación, menos hospitales. Ese es un tema. Ese es un tema que no blandir la soga en la casa del horcado. Ahora quieren cerrar 4 hospitales, por eso, ¿no es cierto? En esta denominada integración y fusión quieren liquidarnos 4 hospitales públicos. Porque por 2 razones que venimos conversando. Uno, porque no les interesa lo público, son enemigos ideológicos de lo público. Y otra mucho más subalterna, que es que se quieren quedar con los terrenos de los actuales hospitales, porque algunos de ellos están en zonas que resultan ser buenos negocios inmobiliarios. Es de una perversión desde el punto de vista social muy grande. En materia educativa hay un proceso que viene de antes, pero creciente, de privatización. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya tenemos el 51% del alumnado que va a escuelas privadas y un 49% que va a escuelas estatales. Pensar que cuando nosotros íbamos a la escuela, Era el a las privadas iban los burritos. Eran los burritos y era el 1%. Y era el 1%. Pero además... Como un amigo nuestro que yo iba al secundario, Rubén Cusati, íbamos todos a la escuela pública, Saavedra, Belgrano, colegial, a la escuela secundaria. Había un colegio privado que se llamaba El Porteño, ¿no? La verdad que no sé si existe, sobre Cabildo, que iban los burros, como vos decís, pero era absolutamente marginal. Todos, inclusive los pobres y los de clase media y media alta, todos íbamos a la escuela pública. Ese proceso tenemos que asumir que en gran parte fue revertido por el poder, y hoy tenemos este resultado. De cualquier manera, yo creo que hay una gran reserva cultural de valorización de lo público, de la escuela pública, del hospital público. E incluso yo creo que a muchos ciudadanos porteños, muchas ciudadanas que mandan a sus hijos a la escuela pública, yo creo que no se trata de impugnarlo, pero sí se trata de apelar a su reserva cultural e ideológica. Muchos de esos ciudadanos que mandan a sus hijos a las escuelas privadas se abrevaron en la escuela pública, en la universidad pública, tanto primaria, secundaria, terciaria, y valoran lo público, más allá de que mandan a sus hijos porque les ha penetrado esta idea, porque les molestan los paros cuando hay conflictos en las escuelas públicas. Pero yo creo que hay que apelar culturalmente a la reserva que hay en nuestra ciudad para convencerlos que ese camino de expulsión, de segmentación, de liquidación de lo público no es lo mejor para su futuro, para su presente, y mucho menos para el futuro de sus hijos y de sus nietos. Evidentemente el tema de la escuela pública creo que juega un papel fundamental en la batalla cultural de la que hablábamos antes, ¿verdad? Porque ¿dónde si no en ese ámbito se puede llegar a tratar de revertir desde el origen lo que es la infusión de los valores culturales del neoliberalismo o del neocolonialismo? Sí, bueno, ahí vamos a otro gran tema, que bueno, son el tema de los medios de comunicación, que es obvio, no nos da el tiempo, pero nosotros tuvimos Canal Encuentro, tuvimos Paca Paca, y todo eso son nuevos valores que eran un instrumento importante
para ir librando esa batalla por los valores. Seguro. La batalla cultural después son batalla por los valores, porque no es solo lo circunstancial que discutamos ahora lo que ocurre en estos días, en estos meses, que es inevitable hacerlo, sino de valores que trascienden. Ahí ellos tienen los medios de comunicación y estamos en una desventaja muy grande. Pero no es infalible eso, porque si no, no habría chance, si no Lula no tendría el 40% de los votos, porque los medios de comunicación en Brasil están más concentrados y son más poderosos que acá. No es que todo lo pueden, no lo pueden todo, ¿no es cierto? Y por ejemplo esto de la defensa de la escuela pública, los maestros, los sindicatos de maestros, las luchas de los maestros como la de estos días, este episodio terrible de la tragedia de Moreno, todo eso que los desnuda por momentos, que privilegian achicar el gasto del Estado y en vez de defender la vida de la ciudadanía y genera una reacción social tan grande, todo eso demuestra que podemos volver al principio de esta charla. Los cambios se pueden producir y se van a producir porque nada en la sociedad es inmutable. Todo está en contradicción filósofo. Así que en ese fenómeno de contradicción y movimiento yo creo que podemos producir cambios. Acá en esta sala ustedes van a ver personajes más que nada latinoamericanos, ¿no? Ahí lo estoy viendo, Mariano Moreno. Correa, Chávez, además de los próceres, Mariano Moreno es mi admirado, ¿no? Pero todos los próceres latinoamericanos, por acá está Fidel Castro, en fin, el Che Guevara, la hija del Che Guevara, bueno, está Gardel, y muchos argentinos. Pero no está a la espera. Pero no, está Gardel, no puedo tener todo, está Julieta Díaz, en fin, hay una mezcla de personajes. Lo que quiero decir que en términos culturales, nosotros aquí en este Centro Cultural reivindicamos lo latinoamericano, reivindicamos América como nuestro espacio cultural político, más allá de que valoramos toda la herencia cultural de la humanidad. Nosotros ahora estamos poniendo dos Shakespeare acá en el Centro Cultural, Hamlet y Rey Lear, por lo tanto no es que tenemos una visión estrecha, pero creo que la recuperación de la historia nacional, de sus mejores valores y de la historia continental, creo que es otra de los elementos culturales que hay que poner sobre la mesa, ¿no? La preocupación del tema cultural tiene que ver con, particularmente con, en este último tiempo, cómo se han producido cambios, que a veces la gente no es consciente. El tema de los símbolos. Se ha cambiado toda la moneda. Uno de los símbolos que tenemos, porque a veces la gente no sabe que la moneda es un símbolo y es también un lo símbolo. Desprecia. Sí. Y se ha cambiado, digamos, a mí me duele mucho haber perdido con tanto dificultad, haber obtenido una imagen de la Vuelta de Obligado y haberla perdido. Sí, y vos fijate, es interesante este tema de los símbolos, que no solo la Vuelta de Obligado o Evita eliminaron hasta Roca. O sea, en realidad van a la eliminación de todo símbolo, de todo símbolo. Hasta como Roca, recién decía lo de ciudadano y vecino, exactamente, que es una diferenciación. Es un héroe de ellos y sin embargo tampoco. Yo suelo decir que esta gente son hasta pre-sarmientinos, mirá, pre-liberales, porque esto del neoliberalismo no son como los liberales, aquellos de la oligarquía fundadora, que tenía conciencia, era un proyecto oligárquico, ¿no es cierto? Ya que mencionamos a Roca, por lo tanto antipopular, la campaña del desierto, todo eso es cierto, pero también tenían un proyecto de constituir una nación bajo su hegemonía. Por eso hicieron la ley 1420, que todavía nosotros reivindicamos. En cambio, estos tipos del macrismo están en contra de la ley 1420. Es una paradoja, pero es una realidad. No quieren la escuela pública, quieren la escuela privada. La ley 1420 de aquella oligarquía, para armar un país con ciudadanos, en fin, necesitaba educar, ¿no es cierto? No podía sino. Entonces estos tipos, lo que quiero destacar es que son ley 1420. Roca a su vez hizo el registro civil, se lo sacó a la iglesia, bueno, además de la doctrina Drago, como por la historia tiene contradicciones, los personajes y los procesos. Nadie va a creer que yo soy roquista, lo que quiero mostrar es que estos son pre-liberales,
¿no? Sí, Están más atrás que los ideales fundadores. En que en realidad ellos, fíjate vos que en el discurso niegan la historia en su conjunto. Sí. Ellos hablan de no mirar el pasado, no darnos vuelta hacia atrás, no mirar por el espejo retrovisor, están todo el tiempo con ese discurso. Por eso entonces, nunca dicen nada de la herencia recibida, ¿no? No, pero tienen un discurso pero histórico. Totalmente histórico. Después se les escapa lo que sienten y reivindican al rey de España y dicen que nuestros próceres estarían sufriendo cuando declararon la independencia. Uno diría, es un primitivismo ideológico, simbólico muy grave, muy penoso incluso, ¿no? Es decir, digamos de pérdida de lo más elemental de una nación, de una soberanía, es decir, que los próceres estaban angustiados porque, y además la mentira más grande de la historia, los próceres nuestros, ahí está Mariano Moreno y muchos otros, estaban determinados, tenían clarísimo que tenían que liquidar el colonialismo y tenían una clara conciencia política. Moreno, Belgrano, San Martín, Castelli, Monteagudo, no sufrían nada, estaban determinados a ir hasta el final, así que muestra el sentido colonial que vos decías, neocolonial, de esta gente, esa visión de la historia, ¿no? Ahora, esta alianza que estamos viendo entre el Estado, un Estado que pareciera que está solamente para favorecer los negocios privados, y digamos los dueños del capital, los inversores de capital, ¿es una alianza simplemente de negocios o tiene otros alcances? No, tiene otros alcances, además de que es una alianza de negocios, yo diría depredadora, pero el alcance es el dominio político, utilizando la cultura, como ya dijimos mucho, es el dominio político de la nación, es la transformación de una matriz productiva y cultural de la nación para insertarla en un proyecto internacional determinado por los grandes poderes hegemónicos del mundo capitalista. Así que no va más allá, va mucho más allá de aprovecharse para beneficiarse económicamente. Es un proyecto profundo de nación. Por eso creo que es imprescindible frenarlo y recuperar un proyecto de carácter nacional, popular, soberano, latinoamericano, por eso yo lo mencionaba, el latinoamericano, y reponer al pueblo en el centro, al ciudadano, en el centro de la política, en el centro de la vida, y no los capitales y los negocios. Lo del Fondo Monetario de estos días muestra el carácter de este gobierno. Ha abandonado todo proyecto de carácter social, de carácter cultural. El presidente no habla de trabajo, no habla de inversión, ni el presidente ni nadie. No habla lo único que habla es que hay que cumplir con el 1,3 del déficit fiscal, o sea, del ahorro, que ahorro no es otra cosa que el recorte del gasto social. Ya abandonaron todo proyecto de país, yo diría, de derecha. No hay más proyectos, hay una extracción de riqueza abierta que, por otra parte, yo creo que va a chocar contra una gran mayoría de la ciudadanía que va a reaccionar. Nosotros yo creo que vamos a un proceso, para mí hay segundo semestre, pero de conflictividad social. Hablabas vos y me trajo a la memoria un tema en que sé que has estado participando, que es la cuestión del litio. Sí. Sí. Porque parte de los negocios que están haciendo son justamente con los recursos naturales, que en un proceso anterior, porque todo tiene que ver con todo, fue cuando se lo transfirieron a las provincias para que pudiesen darse resultados como el de ahora. Sí, también transfirieron a las provincias sin presupuesto el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? Que es la misma época. Sí, efectivamente, claro. Sí, el litio, nosotros formamos parte con Bolivia y Brasil de lo que llaman un triángulo, que es el triángulo del litio, que es el lugar del planeta donde está concentrado el 60-65% de ese mineral entre los tres países. Por lo tanto, si tuviéramos una visión común de carácter estatal y de integración, que en definitiva es aquello que soñaron los fundadores de la patria, tendríamos entre los tres un enorme poder
para enfrentar a los grandes poderes universales. Ahí la ¿no es cierto? fragmentación. Por eso siempre nos han querido fragmentar, y nosotros, yo lo que, cuando fui diputado teníamos un proyecto que tuvo un gran plafón, aunque no se llegó a plasmar, de la creación de lo que dábamos en llamar una YPF del litio, o sea, para sintetizarlo en una expresión propagandística, que era la creación de una empresa del Estado que sea la propietaria de ese mineral tan estratégico que tiene un futuro por un siglo o quizá por más, porque va a reemplazar a otros minerales, que está en la superficie, están los salares, ¿no es cierto? Sí, o sea sí. que si bien hay un tema ecológico siempre porque requiere de agua, pero no requiere de explosivos, es la explotación. Ahora está en manos en un 91,5. Ustedes van a ver por qué, de empresas privadas, porque el otro 8,5 en las provincias los tiene el Estado provincial, pero solo el 8,5 con lo que se lleva de la propiedad del salar, de la explotación minera. Por lo tanto, nosotros creíamos y seguimos creyendo que en el caso del litio, como el de otros recursos naturales, tienen que ser propiedad del Estado. Y ya que hablamos de Mariano Moreno, miro allá que está el cuadro, él en el plan de operaciones planteaba que se tenían que confiscar las minas altoperuanas, decía por 10 años, a los efectos de que esa riqueza la tenga el Estado y tenga una suerte de lo que Marx llamaba acumulación originaria, o sea, de riqueza para poder armar un país, crear escuelas, crear una industria, etcétera, etcétera. Nosotros somos un país con tantas riquezas, entre ellas las minerales, pero la verdad que las riquezas minerales en general, salvo el caso de YPF, yo voté la reestatización de YPF cuando fui diputado, están en manos de grandes corporaciones universales. El caso del litio son canadienses, son inglesas, norteamericanas, japonesas, o mineras o automotrices porque lo utilizan. Así que allí tenemos una deuda, lo que tenemos un enfoque del rol de lo público con el tema del litio, que en algún momento lo vamos a poder resolver. Ojalá que sí. Hay también otro proyecto en el cual vos participaste, que tenía que ver con el apoyo, el fomento a medios gráficos y audiovisuales, o de internet, no recuerdo bien, pero que lo que apuntaba fundamentalmente era a tratar de dar una apoyatura a medios alternativos de comunicación, como una forma de contrarrestar este inmenso poder de los medios hegemónicos. O sea, esto evidentemente tiene una sintonía con lo que después fue la ley de servicio de comunicación audiovisual que han desarticulado en este gobierno, pero me gustaría que nos cuentes un poquito cómo era de algún ese modo vos lo proyecto. dijiste, era un proyecto tendiente a que el Estado subsidie y defienda a los medios gráficos y audiovisuales más chicos, a los efectos de que se puedan desarrollar. Es muy difícil que se puedan desarrollar sin subsidios estatales, porque antes hablábamos de los monopolios, ahora son oligopolios, frente a una presencia tan inconmensurable de esos poderes que no permiten que nada crezca. Es imprescindible que sea el Estado quien concurra, yo diría, a beneficiar a esos medios para democratizar el sistema de medios de comunicación. Después vino la ley de comunicación audiovisual, que era una cosa mucho más trascendente, pero de cualquier manera una cosa no quitaba la otra. Nosotros teníamos ese proyecto que fue en realidad una iniciativa de los actores de todos esos medios, cooperativas y pequeños medios privados, que bueno, nosotros canalizamos. Yo también apoyé una serie de cosas de la cultura, entre ellos tuve un proyecto que para mí hizo un gran esfuerzo, que fue el proyecto de jubilación de los escritores. Los escritores en la Argentina no se jubilan.
no es considerado un oficio, o sea, son monotributistas. Sí, sí. Entonces una gran cantidad enorme de talento argentino, de escritores, escritoras, terminan sus días siendo muy pobres, sin reconocimiento económico, no tienen jubilación, tienen que jubilarse como cualquier otra cosa. Así que yo empujé, por supuesto con la aquiescencia de muchísimos escritores, poetas, que se reunieron aquí en el Centro Cultural y nutrieron ese proyecto. Bueno, finalmente no terminó de prosperar, pero también eso va a terminar instalándose. En algún momento se tendrá que solucionar. Perdón. Yo le hacía la pregunta a Juan Carlos sobre ese proyecto que de alguna manera antecedió a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque precisamente este programa sale emitido por una señal de TDA. Claro, claro. Y que es una de las áreas donde el gobierno está rápidamente quitando apoyo, financiamiento, y por eso yo te hacía la pregunta respecto de ese proyecto. Tienen una fuerte convicción de rechazo a todo esto, es ideológica y económica, ¿no? Todo lo que sean medios chicos, estatales o privados. Yo creo que no se escapa nada, porque los otros días estaba escuchando que le quitaron el subsidio a los bomberos voluntarios, claro, sí, que ni siquiera es del Estado. A mí también me llamó la atención, yo lo escuché. Porque lo pagan, es un 1% que va a las compañías de seguro ahora, cuando en realidad iban a los bomberos voluntarios. Sí, es absolutamente... sí, y por ejemplo, hay cosas que son como inconcebibles, pero tienen alguna explicación. Ustedes vieron el tema de las represas del sur o de las centrales atómicas, las dos represas de Santa Cruz, que durante el kirchnerismo se licitaron y tienen financiación de los chinos. ¿Qué quiere decir? Que el 85% del costo de eso lo ponen los chinos con un crédito que se empieza a pagar cuando empiezan a producir dentro de 5 años. Por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional no tendría nada que ver, porque eso ni genera emisión de dinero, ni el Estado gasta nada, porque lo ponen los chinos con un crédito de esos que son, eso sí que es lluvia de dólares, son créditos de inversión de verdad. No hay crédito más claro de inversión que cuando lo pagás con el fruto de la inversión. ¿No es cierto? Comprás un torno y después que lo empezás a pagar con el producido. Bueno. Entonces hay algunas cuestiones que tienen ya un carácter ideológico, estratégico, político, o no quieren a los chinos, y entonces hay una orden internacional de que los chinos no entren a Argentina y al continente. Algo de eso debe haber. Digamos que, o no quieren, no quieren las represas, lisa y llanamente, quieren un país atrasado. ¿No es cierto? Que nosotros somos un país que tiene un desarrollo científico, industrial, ¿no es cierto? Entonces, pero el deterioro en ese sentido que estos 2 años y medio están produciendo en lo que es lo científico y lo industrial es muy vertiginoso. Claro que sí. Es muy vertiginoso. Por eso no vienen solo, volviendo creo que a tu pregunta, no vienen solo a medrar, vienen a desmontar un modelo de país que en estos años del kirchnerismo, francamente, aunque muchas otras cosas venían desde antes, de un crecimiento de la ciencia, de la inversión en ciencia, la inversión en tecnología, las universidades de la provincia de Buenos Aires. Durante el Ministerio de Filmus pasamos del 2% del PBI al presupuesto educacional al 6%. Pasamos en el continente a ser vanguardia en ese sentido. En realidad vienen a desmontar todo eso, incluso la industria, la caída de la actividad industrial en estos 2 años y medio. O sea, hay un proyecto de desmonte del desarrollo del país. Antes del proceso que iniciaran en 2003 Néstor y Cristina, yo recuerdo que, por ejemplo, vos citabas al principio los laboratorios. Los laboratorios internacionales tienen expertos científicos que su trabajo es buscar en las publicaciones cuáles son las investigaciones que se están haciendo. Analizarles cuál es el potencial comercial que pueden tener eso en el mercado y a partir de ahí chuparse al investigador. Sí,
Bueno, Nosotros recuperamos investigadores. claro, pero para que trabajen para el Estado y trabajen en definitiva para la sociedad. Lo que vos decís, Quiero decir, es una actividad en este momento está pasando seguramente lo mismo. El capitalismo no es que no tiene inteligencia, tiene un afán de lucro, pero hace eso que vos decís, compra inteligencia que genera el Estado con sus recursos, que son esos científicos, se la saca al Estado y la absorbe para generar riqueza. No estoy hablando de los laboratorios de acá, No. Centros internacionales. Centros internacionales y algunos locales también. Los laboratorios locales son muy poderosos en la Argentina. La clave está en que haya una política estatal de defensa de la ciencia, la tecnología y la investigación, que la hubo, el caso de los satélites, de los radares, todo eso fue un avance histórico que tuvimos, de que estaban destruidos y se invirtieron 5 o 6 años, se recuperaron científicos y el país recuperó satélites comunicacionales, se exportan. Claro, vienen a destruirlo y no es por el negocio, es por la destrucción. La destrucción de todo lo público. Sí, claro, sí, porque también podemos sumar al astillero Río Santiago, o sea, todo eso, sí. Todo lo que pueda tener que ver con el desarrollo de una industria naval propia, bueno, es en todos los órdenes, no se salva ninguna área. Es una remodelación del país. Yo recuerdo allá por la década del 60, los laboratorios en la UBA que estaban funcionando eran los que tenían financiamiento externo. Sí. Pero orientaban qué tipo de investigación querían que se hiciera. Lógico. Como corresponde, lógico. El que pone la plata orienta. Ahí está la necesidad, del Estado protegiendo su propio interés. Volviendo a la cultura, es esta ley del mecenazgo. La ley del mecenazgo, los mecenas son las empresas. Y es, digamos, renunciar lisa y llanamente a que el Estado tenga un presupuesto cultural y mucho peor, renunciar a que el Estado tenga una política cultural. ¿En qué consiste el mecenazgo? Que las grandes corporaciones, y las no grandes también, financien los proyectos culturales. O sea, hay un proyecto cultural que sale 5 millones de pesos o 500.000 pesos. Y en vez de que el Estado tenga un presupuesto para financiar, en el marco de una política determinada cultural, para financiar a la cultura, le dicen, no señor, usted vaya a una empresa que con desgravación impositiva, esa empresa le va a dar plata. Pero esa empresa le da, como vos decías, si tiene un marco ideológico que le convenza a esa actividad cultural, que forme parte de su ideario empresario. O sea que también en el plano de la cultura, en la ciudad ya existe la ley de mecenazgo y ahora la quieren llevar a la nación. Hay un proyecto de la diputada Carrió sobre eso. No sabía que había ahora a nivel nacional. De la diputada Carrió, que es renunciar a que haya una política del Estado cultural y transferirla a las corporaciones económicas que actividad cultural es la que van a financiar. Juan Carlos, una pregunta que me estaba quedando pendiente. Nosotros tenemos un grave déficit habitacional en el país, en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, también. En el contexto de ese déficit habitacional, que para mí se va a ver permanentemente agravado por el negocio inmobiliario del que hablábamos antes, que se dirige fundamentalmente a los sectores privilegiados, o sea, no es un desarrollo inmobiliario para favorecer a los sectores del medio hacia abajo. Hay ciertas paradojas, ¿no es cierto? ¿Cómo analizas el fenómeno, por ejemplo, de la Villa 31 ubicada en Retiro en este contexto? Bueno, 2 palabras sobre tu introducción. No hay ninguna posibilidad de resolver las políticas de vivienda para una ciudad como esta o un país si no hay una fuerte intervención del Estado, si no hay un fuerte subsidio de la tasa de interés y de créditos muy blandos que posibiliten, o sea, una gran inversión del Estado, ni aquí ni en ningún lugar del mundo.
Y esta, que es una ciudad con grandes recursos, podría tener una política en ese sentido y financiar, por ejemplo, a los jóvenes con tasa cero, perdiendo plata, o sea, invirtiendo plata para que se vaya resolviendo y no agravando el problema de la vivienda. Mi generación tenía alguna chance de comprarse un departamentito en determinados momentos. Yo creo que claro, la caja de ahorro, la cierta capacidad de ahorro que teníamos, porque el sueldo servía más, aguantaba más, con una ayuda de los viejos, algunos buenos momentos económicos del país. Yo hubo un momento que compré en Villurquiza un departamento popular, con unos ahorros que tenía un Fiat 600, me ayudaron unos amigos de un crédito, y compré un departamentito muy barato. Hoy los jóvenes no tienen ninguna posibilidad con sus ingresos de acceder a un departamento de $120.000, o sea, 3 millones de pesos, 2 millones. Entonces no hay ninguna alternativa que no sea con líneas de crédito muy, pero muy blandas de los bancos no oficiales. el UBA, por cierto. No, el UBA estaba clavado que iba a ser un problema. Los fenómenos, como vos decís, el de la villa, son fenómenos es obvio de alta complejidad, que precisamente su origen es que que esta ciudad fue centro del deseo de ciudadanos argentinos de otros lugares y de los países hermanos de venirse hacia la ciudad. Ese es un fenómeno de venida del campo a la ciudad, es un fenómeno casi universal, obviamente continental, y también de la Argentina, que viene ya hace 70, 80 años, digamos, ¿no? Incluso una parte del fenómeno peronista, de lo que eran trabajadores que venían del interior, que se hicieron campesinos, trabajadores del campo, se hicieron obreros, y había un nuevo sujeto social que era obrero, pero lo cierto es que venían acá, a la capital y el Gran Buenos Aires, además de la inmigración europea, que también lo fue. Este es un fenómeno posterior, pero que tiene, creo, esa búsqueda, ese origen social y cultural de venirse aquí. Como no había posibilidades ninguna económica, se fueron generando estos núcleos urbanos que, por otra parte, no paran de crecer, no han parado de crecer en términos cuantitativos, y se fueron generando a su vez al interior de sí mismos todos estos mecanismos de infraestructuras semiprecarias para arriba, que constituyeron estos grandes polos urbanos que hoy, forman parte de la geografía de la ciudad y de los indicadores de la ciudad. Son un porcentaje importante de la población porteña los que viven en estos centros. Por lo tanto, yo creo que hay una discusión si hay que crear nuevos centros habitacionales, con unidades habitacionales nuevas, con todos los servicios básicos para esos ciudadanos, o en el mismo lugar que están, dotarlos de todo tipo de infraestructura, escuelas, cloacas. O sea, la urbanización. La urbanización con un sentido, pero con un sentido de integración incluso cultural, no con un sentido de zafar para hacer propaganda política, no con un sentido punteril, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una gran complejidad, pero que efectivamente la tiene que resolver el Estado con una política cultural y social de integración, y también cultural hacia los que viven afuera, los que vivimos afuera, en la periferia de esos lugares, para generar una noción de convivencia con esos sectores e integrarlos a la vida del barrio, en cada uno de los casos, y a la vida de la ciudad. Para eso hay que tener un enfoque integrador. Que no parece ser. No parece ser. Yo creo que hay sí una cosa clientelista allí del gobierno de la ciudad
para generar algunas iniciativas que efectivamente las tienen para ganar votos. Hay una disputa electoral ahí adentro, no es que no la hay, y para eso tienen ciertas iniciativas, no es que no la tienen. Pero bueno, creo que es un problema mucho más profundo y complejo el de la vivienda y el de esos centros urbanos porteños, ¿no? Bueno, Juan Carlos, desde ya queremos agradecerte todo este tiempo y este espacio que nos has brindado para hacerte la entrevista. Y la verdad, nos hubiéramos quedado mucho más tiempo, pero sé que estás ocupado. No, pero ha sido un gran gusto para mí también tratar con ustedes y bueno, y con la audiencia de ustedes. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias.